Bueno, hola a todos. En esta presentación lo que vamos a ver, vamos a estudiar es la reactividad de los alcoholes. Lo primero que nos podríamos preguntar es qué tipo de reacciones puede sufrir el grupo alcohol. Y para eso uno tiene que mirar un poquito la estructura electrónica del grupo funcional. Como sabemos, tenemos un enlace carbono-oxígeno, el cual está polarizado, ya que el oxígeno es un átomo más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, se genera una densidad de carga positiva sobre el átomo de carbono y una densidad de carga negativa sobre el átomo de oxígeno. Es por este motivo que los alcoholes podrían, por ejemplo, sufrir reacciones de sustitución nucleofílica, donde un nucleófilo puede atacar el centro electrofílico, o sea, el carbono unido al oxígeno, reemplazando a el grupo alcohol. Los alcoholes también pueden sufrir reacciones de eliminación, donde lo que ocurre es la pérdida del grupo alcohol, como así también la pérdida de un hidrógeno que se encuentra en un carbono alfa, con la consecuente formación de un doble enlace, utilizando el par de electrones del enlace carbono-hidrógeno. Algo que estuvimos trabajando ya en la presentación anterior es que los alcoholes podrían, o pueden, mejor dicho, funcionar tanto como ácidos y como bases, dependiendo de las condiciones en las cuales los exponga, de forma tal que los alcoholes pueden, por ejemplo, ceder un protón actuando como ácidos y dándonos el alcóxido correspondiente, como así también pueden aceptar un protón, ya que el oxígeno tiene pares de electrones libres, pudiendo protonarse y generándonos el catión alquiloxonio correspondiente. Por último, quizás un poco lo más novedoso que vamos a ver en esta presentación es que los alcoholes pueden sufrir reacciones de oxidación. En este ejemplo, lo que observamos es que tenemos un alcohol primario, el cual es oxidado a el aldehído correspondiente. Vamos a estudiar con un poquito más de detalle el mecanismo, pero si observamos lo que está ocurriendo es la pérdida de dos átomos de hidrógeno, tanto el hidrógeno unido al oxígeno como un hidrógeno unido al carbono que contiene el grupo funcional, con la consecuente formación de un carbonilo, o sea, un doble enlace carbono-oxígeno. Bien, en cuanto a la sustitución nucleofílica y a la eliminación, que como les dije pueden sufrir los alcoholes, vamos a ver algunos detalles particulares que hay que considerar para este tipo de reacciones, pero quiero mencionar o destacar que los mecanismos a través de los cuales los alcoholes pueden sufrir sustitución nucleofílica o eliminación son los mismos que ya vimos para el caso de los compuestos halogenados. O sea, la sustitución nucleofílica puede ir a través de un mecanismo SN1 o SN2 y la eliminación puede ir a través de un mecanismo E1 o E2, siempre obviamente dependiendo de el alcohol en cuestión y de las condiciones en las cuales quiera hacer la reacción. ¿Cuáles son los detalles que tengo que tener en cuenta para que este tipo de reacciones ocurran? Si miramos el grupo alcohol y pensamos en tanto una reacción de sustitución como de eliminación, el grupo saliente, el grupo que se va a perder en dicha molécula, es el oxidrilo. Como ya sabemos, porque hemos trabajado bastante este tema, el grupo oxidrilo es un mal grupo saliente. ¿Por qué es esto? Recuerden que el concepto de grupo saliente iba en contraposición al concepto de basicidad. Una especie que sea una base fuerte, como lo es el oxidrilo, va a ser un mal grupo saliente, o sea, si ese grupo se pierde, al ser una base fuerte va a tender a volver a reaccionar con la molécula. Por lo tanto, no se va a eliminar. Entonces, para que estas reacciones ocurran, lo que uno tiene que hacer previa a la reacción, tanto de sustitución como de eliminación en sí, es transformar a ese oxidrilo en un mejor grupo saliente.
Existen diversas maneras de realizar esa transformación. Nosotros en particular, la que vamos a ver y vamos a trabajar es la protonación. ¿Qué quiere decir? Hacer reaccionar a este grupo alcohol con alguna especie que pueda protonar el OH transformándolo ahora en agua. O sea, nuestro nuevo grupo saliente va a ser una molécula de agua que, como sabemos, es una base débil, mucho más débil que el oxidrilo y por lo tanto un mucho mejor grupo saliente. Si recordamos de la presentación anterior, donde vimos comportamiento ácido-base y vimos algunos ejemplos para los alcoholes, teníamos esta tablita donde lo que podemos observar, o el valor que nos está dando esta tablita, es el valor de pK. Recuerden, pK menos el logaritmo de la constante de acidez, y la información de alguna manera que me va a dar ese numerito es la fuerza que tiene esa especie para actuar como ácido. O sea, yo estoy mirando esta especie, o sea, estoy mirando el alcohol protonado, y lo que me está diciendo este valor de pKa es cuán desplazado está este equilibrio, ya sea hacia reactivos o hacia productos. Si miramos los valores de pKa son valores negativos, por lo tanto, ¿qué me está queriendo decir con respecto a esta especie como ácido? Que es un ácido muy, muy fuerte. O sea, este equilibrio básicamente va a estar desplazado hacia reactivos, o sea, hacia el alcohol como tal. ¿Sí? En otras palabras, para poder protonar este alcohol, o sea, para realizar la reacción hacia la derecha, voy a necesitar un ácido muy, muy fuerte. ¿Sí? Entonces, tanto la reacción de sustitución como la reacción de eliminación van a requerir una etapa previa de protonación del alcohol, y la voy a tener que realizar generalmente con un ácido mineral, ¿sí? Un ácido inorgánico fuerte que sea lo suficientemente fuerte para poder lograr protonar al alcohol en cuestión. Veamos algunos ejemplos. En este caso lo que tenemos es un alcohol primario, el cual lo expongo a ácido bromídrico, ¿sí? Ácido inorgánico, fuerte. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Los pares de electrones, ¿sí? Localizados sobre el átomo de oxígeno, pueden actuar como nucleófilos y atacar a este protón, que va a ser un centro electrofílico, liberando consecuentemente el bromo como anión bromuro. Entonces, ocurre la protonación del grupo alcohol, y esta sería la primera etapa, la etapa de activación, donde transformo a ese grupo alcohol en un buen grupo saliente. ¿Qué es lo que puede ocurrir luego de esa primera etapa? Este alcohol protonado, en presencia del anión bromuro, que sabemos que puede actuar como nucleófilo, tiene una carga negativa, ¿sí? Va a atacar al centro electrofílico de la molécula con la consecuente liberación del grupo saliente. Para saber a través de qué mecanismo va a ocurrir esta reacción de sustitución, lo que tenemos que mirar es, como hacíamos en el caso de la serie de aloalcanos, en este caso voy a mirar cómo es el alcohol. Este alcohol en particular es un alcohol primario, ¿sí? Voy a mirar el grupo saliente, lo transformamos en un buen grupo saliente, o sea que va a tener buena tendencia a irse. Y el bromuro puede funcionar como un buen nucleófilo, por lo tanto, es de esperar que esta reacción ocurra a través de un mecanismo SN2. Recordando, SN2, mecanismo concertado en una única etapa, el bromuro ataca por la cara posterior a la del grupo saliente, y mientras el bromuro ataca, el grupo saliente se va. Todo en un único paso, obteniendo de esta manera el aloalcano correspondiente. ¿Qué pasa ahora si hago reaccionar de nuevo con ácido bromídrico, pero en este caso un alcohol terciario? Nuevamente, alcohol en presencia de un ácido fuerte. La primera etapa es la etapa de activación, ataque del par de electrones del oxígeno al protón del ácido con la consecuente liberación del bromuro. Activo, genera un buen grupo saliente, y ahora ¿qué tenemos? Si bien está el bromuro dando vuelta al medio de reacción, este carbono
está mucho más impedido que antes para que sufra el ataque del bromuro directamente. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir es la pérdida primero del grupo saliente para luego sufrir el ataque del bromuro. Si recordamos, eso era consistente con un mecanismo de tipo SN1. Alcohol terciario, buen grupo saliente. Se genera un carbocatión terciario, el cual es estable, y entonces en presencia del nucleófilo ocurre el ataque al centro electrofílico con la consecuente formación del haloalcano correspondiente. Bien, veamos otro ejemplo más. Volvamos a nuestro alcohol primario y ahora nosotros lo que queremos hacer es una reacción de sustitución donde reemplazo ese grupo alcohol por el nucleófilo amoníaco para obtener una amina, ¿sí? Y en este caso voy a utilizar como agente de activación, o sea, para generar la primera protonación que dijimos que necesito, ácido sulfúrico. ¿Por qué puedo pensar en utilizar ácido sulfúrico y no algún otro ácido, por ejemplo el bromhídrico que estuve mencionando anteriormente o el clorhídrico? Fíjense que el ácido bromhídrico no solo me aporta el medio ácido para la protonación, sino que también me aporta el nucleófilo, el bromuro o el cloruro, en su defecto si fuese ácido clorhídrico. En este caso yo quiero que el nucleófilo no sea el que viene con el ácido, sino que quiero que sea otra especie. Por lo tanto, voy a utilizar un ácido que no sea nucleofílico. Por ejemplo, el sulfúrico. ¿Por qué? Porque el sulfato ácido que se va a generar luego de la protonación es un nucleófilo muy malo, ¿sí? Pero fíjense, más allá de eso, si uno mira los reactivos, ¿qué es lo que podría llegar a ocurrir? Tenemos un ácido y una base. Conocemos al amoníaco desde química general, típico ejemplo de una base de Bronsted. Entonces, acá lo que va a pasar en realidad es que va a ocurrir una reacción que no va a involucrar el alcohol en sí, sino que va a involucrar al sulfúrico y el amoníaco. Lo más probable es que en esta reacción se genere sulfato de amonio, se protone el amoníaco en vez del alcohol y perdamos el nucleófilo. La gran pregunta es ¿por qué? Y eso se los dejo para que, aprovechando todo lo que repasaron de ácido y base en la presentación anterior, lo intenten pensar ustedes. ¿Cuál es la idea acá o cuál sería el puntapié para pensar esto? Si el amoníaco se está protonando antes que el alcohol, quiere decir que esta estaría actuando como mejor base que el alcohol. ¿Qué parámetro puedo buscar para poder justificar que el amoníaco sea mejor base que el alcohol y se protone primero? Con esto, lo que quiero remarcar es que para pensar en reacciones de sustitución nucleofílica en alcoholes donde requieren una primera etapa de protonación, tengo que pensar en nucleófilos que sean compatibles con medio ácido, o sea, que no se protonen ellos mismos, sino que se protone el alcohol y entonces la reacción pueda ocurrir. Bien, veamos ahora un ejemplo de reacciones de eliminación. Como dijimos, en este tipo de reacciones también se pierde el grupo alcohol. Ese grupo alcohol también funciona como grupo saliente, por lo tanto, voy a necesitar también una etapa previa de protonación. Miremos esta situación. Alcohol terciario, ácido sulfúrico y calor. Sí, uno podría decir, bueno, según lo que veníamos viendo recién, podría ocurrir una reacción de sustitución. Puedo protonar el grupo alcohol, podría irse. ¿Tengo algún nucleófilo dando vuelta? Y no, no tengo ningún nucleófilo. ¿Sí? El nucleófilo en este caso sería el sulfato ácido, que ya dijimos hace un ratito es un mal nucleófilo, no va a funcionar como nucleófilo, sino que en realidad va a funcionar como base. Si bien es una base débil, es mejor base que nucleófilo. Entonces, alcohol terciario, base débil, algo de calor, buen grupo saliente, todos indicios que nos llevan a pensar en un mecanismo de tipo E1. ¿Cómo era ese mecanismo? Primera etapa que necesito, si estoy trabajando con un alcohol, es la protonación del grupo saliente. O sea, ataque por parte del par de electrones del oxígeno al protón, liberación de sulfato ácido, genera un buen grupo saliente.
alcohol terciario. Si este grupo saliente se pierde, se genera un carbocatión terciario que es muy estable, y entonces ese carbocatión terciario, en presencia de la base débil sulfato ácido, puede dar una reacción de eliminación. ¿Cómo era esto? Esa base débil abstrae un protón del carbono alfa al carbocatión, y este par de electrones, que es el que formaba el enlace carbono-hidrógeno, se desplaza para formar un doble enlace carbono-carbono, obteniéndose entonces el alqueno correspondiente. Entonces, fíjense, en cuanto a los mecanismos no estamos viendo nada nuevo, ¿sí? Simplemente tener presente que los alcoholes, para que sufran reacciones de sustitución o de eliminación, requieren una etapa previa de protonación para transformar a ese grupo saliente en un buen grupo saliente, ¿sí? Si esa etapa no existe, la reacción lo más probable es que no ocurra. Bien, entonces dijimos que lo que era un poquito más novedoso en esta presentación de reactividad de alcoholes era que los alcoholes podían sufrir reacciones de oxidación. Acá voy a hacer algunas aclaraciones previas, ¿sí? Recordando un poco algunos conceptos que ya vimos, que trabajamos principalmente en química inorgánica, ¿sí? Las reacciones redox, que si las teníamos que describir de alguna manera, hablábamos de pérdida o ganancia de electrones. Típicamente, cobre más 2, catión cobre más 2, que gana 2 electrones y aparece el cobre metálico, ¿sí? Siempre una reacción redox, un proceso de óxido-reducción, va a involucrar intercambio de electrones. En química orgánica, esas moléculas también pueden intercambiar de alguna manera electrones, pero es más difícil de verlo que en el caso de los compuestos inorgánicos, ¿sí? O en este caso, ejemplo típico de un catión metálico. Entonces, o sea, plantear esta oxidación en las moléculas orgánicas es más complejo. Entonces, vamos a de alguna manera definir los conceptos de óxido-reducción de una manera diferente. No dejan de ser procesos redox de intercambio de electrones, y va a seguir habiendo una especie que se oxida y una especie que se reduce, pero no las vamos a evaluar mirando los estados de oxidación, sino que las vamos a evaluar a estos procesos mirando otros cambios. Entonces, vamos a hablar de un proceso de oxidación cuando una molécula se le adicionan átomos electronegativos, o sea, cuando una molécula gana átomos de oxígeno o átomos de halógenos, o se le sustraen átomos de hidrógeno, o sea, cuando pierde átomos de hidrógeno. Y vamos a hablar de un proceso de reducción cuando una molécula pierde átomos de oxígeno o gana átomos de hidrógeno. Veámoslo con un ejemplo. Lo que estamos mirando en esta secuencia de pasos es la oxidación del metano. Metano, átomo de carbono, unido a 4 átomos de hidrógeno, geometría molecular tetraédrica. Si esa molécula de metano gana un átomo de oxígeno, está sufriendo un proceso de oxidación transformándose en el metanol. El estado de oxidación del carbono en el metano y en el metanol cambia. Lo que pasa es que no es tan fácil de verlo y de evaluarlo. Entonces, hablamos de un proceso de oxidación cuando esta molécula gana o incorpora un átomo de oxígeno. Metanol. Esa molécula de metanol puede perder 2 átomos de hidrógeno. Fíjense que estaría perdiendo el hidrógeno que está unido al oxígeno y uno de los hidrógenos unidos al carbono, transformándose ahora en un aldehído, formaldehído. Aumenta su estado de oxidación, se sigue oxidando. Si ese formaldehído ahora gana o incorpora un átomo de oxígeno, se transforma en el ácido carboxílico correspondiente, el ácido metanoico o ácido fórmico. ¿Sí? Fíjense que ganó ahora este átomo de oxígeno. Aumenta su estado de oxidación, se sigue oxidando. Si ahora hacemos una oxidación exhaustiva y este ácido carboxílico pierde 2 átomos de hidrógeno, se transforma en el dióxido de carbono, en donde el carbono se encuentra en su máximo estado de oxidación. Bien. ¿Cómo relacionamos esto? ¿Cómo involucramos el proceso de oxidación en el grupo funcional alcohol? Como vimos en la diapositiva anterior,
que teníamos en ese caso el metanol, acá lo generalicé para un alcohol primario. Si este alcohol primario pierde 2 átomos de hidrógeno, los 2 que están en color azul, se transforma en un aldehído y entonces está sufriendo un proceso de oxidación. A la inversa, si el aldehído gana 2 átomos de hidrógeno, se transforma en el alcohol y sufre un proceso de reducción. Vamos a ver más adelante que este aldehído también puede seguir oxidándose. Así es difícil de verlo, vamos a verlo en el mecanismo en cuestión, pero esto podría seguir oxidándose. ¿Qué pasa si ahora tengo un alcohol secundario? Este alcohol secundario puede perder 2 átomos de hidrógeno, los 2 que están en color azul, transformándose en la acetona correspondiente. ¿Puede esta acetona seguir oxidándose? No, no tiene más átomos de hidrógeno para perder y por lo tanto está en su mayor estado de oxidación. En el caso de un alcohol terciario, como vemos, este alcohol solo contiene un átomo de hidrógeno y recuerden que el proceso de oxidación en estos casos involucra la pérdida de 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto no reacciona, no se va a poder oxidar y quedaría como tal. Bien, existen muchas maneras de realizar la oxidación de los alcoholes. Nosotros vamos a estudiar un agente oxidante típico que es el cromo más 6, ¿sí? O sea, cromo, metal de transición, que lo vimos en química inorgánica, en su mayor estado de oxidación, que sería más 6, ¿sí? Entonces, agente oxidante, por lo tanto el cromo va a ser la especie que se reduzca y los alcoholes en estas reacciones van a ser las especies que se oxidan. Vamos a ver que ese cromo más 6 lo podemos encontrar o lo podemos preparar, en particular de 2 maneras diferentes. Vamos a hablar del reactivo de Jones, donde el cromo más 6 lo tenemos como dicromato de potasio, en presencia de ácido sulfúrico y de agua. O también podemos hablar del clorocromato de piridonio, más conocido como PCC, donde el cromo más 6 lo encontramos como trióxido de cromo, en presencia de clorhídrico concentrado y piridina. Vamos a ver más adelante qué es la piridina. Es una base débil, ¿sí? La gran diferencia entre estos dos reactivos es la presencia de agua en el primero o la ausencia de agua en el segundo. La clave acá es la presencia o no de agua en el reactivo en cuestión. Y ya vamos a entender por qué. Entonces, miremos primero cómo es el mecanismo de oxidación utilizando el reactivo de Jones. Dijimos, dicromato de potasio, sulfúrico y agua, ¿sí? El cromo puede encontrarse de diferentes formas dependiendo del pH, ¿sí? Recordemos, para evaluar eso tendríamos que mirar el diagrama de Purvé, que seguramente trabajaron mucho en química inorgánica, pero en soluciones acuosas muy ácidas, como sería este caso, el cromo más 6 no se encuentra como dicromato, sino que se encuentra como ácido crómico, que es la especie que tenemos acá. Entonces, si yo tengo un alcohol primario, en presencia de ácido crómico, puede ocurrir una reacción de tipo nucleófilo-electrófilo. ¿Por qué? Tenemos el oxígeno con sus pares de electrones libres, capaz de funcionar como nucleófilo, y tenemos el átomo de cromo que está unido a 4 átomos de oxígeno más electronegativos que él, actuando como un centro electrofílico. Ataca nucleófilo-electrófilo y ocurre la ruptura de un enlace pi, cromo-oxígeno, con el consecuente desplazamiento de este par de electrones hacia el átomo de oxígeno. Se forma este intermediario en donde, fíjense que el oxígeno del alcohol tiene carga positiva porque está formando 3 enlaces y tenemos localizada sobre este átomo de oxígeno una carga negativa. Este intermediario sufre un reordenamiento en donde
Este par de electrones, ¿sí?, vuelve a formar un enlace pi, cromo-oxígeno, o sea, se restablece el enlace pi, mientras que este grupo H realiza una reacción ácido-base intramolecular, o sea, toma un protón de este oxígeno que tiene muchas ganas, entre comillas, de cederlo. Entonces, este grupo H toma este protón y el par de electrones oxígeno-hidrógeno se desplaza hacia el oxígeno, formándose, como podemos ver, este intermediario, que se conoce como éster crómico, donde lo que formamos es un nuevo enlace oxígeno-cromo, ¿sí?, con la consecuente liberación de agua que proviene de este grupo OH que se llevó este protón. Fíjense que hasta este momento lo único que hice es formar un enlace oxígeno-cromo, pero el cromo sigue teniendo estado de oxidación +6, por lo tanto aún no ocurrió el proceso redox en sí. ¿Cuál sería el paso siguiente? Este éster crómico, en presencia de agua, que se genera en esta etapa, pero que además existe en el medio de reacción, porque dijimos que teníamos una solución acuosa ácida, puede sufrir algo parecido a una reacción de eliminación. ¿Por qué digo parecida? Porque no es estrictamente una reacción de eliminación como vimos, pero el mecanismo es similar. El agua actúa como base débil, toma un protón del carbono enlazado al oxígeno, este par de electrones, carbono-hidrógeno, se desplaza hacia acá formando un doble enlace carbono-oxígeno, con la consecuente liberación de este grupo saliente. Entonces, fíjense que lo que formamos es un aldehído, hidronio, porque el agua se lleva el protón, y se obtiene este ion, que se conoce como ion cromito, en donde el cromo ahora sí tiene estado de oxidación menor, tiene un estado de oxidación +4. Y el alcohol, que estaba acá, se transformó en un aldehído, ¿sí? Fíjense que perdió 2 hidrógenos, perdió este hidrógeno en la primera etapa y luego perdió este hidrógeno en la segunda etapa. Pérdida de 2 hidrógenos, proceso de oxidación. El alcohol se oxidó al aldehído. Algo a remarcar, nosotros no lo estudiamos en detalle, pero este ion cromito sigue reaccionando por mecanismos radicalarios, dando como estado de oxidación final para el cromo +3. ¿Sí? Entonces el cromo se reduce de cromo +6 a cromo +3 y el alcohol se oxida de alcohol primario a aldehído. Bien, obtuvimos el aldehído. Ese aldehído, ¿se podrá seguir oxidando? Si lo miramos así no es tan fácil de verlo. ¿Por qué? Dijimos que proceso de oxidación, pérdida de 2 hidrógenos. Ustedes me podrían decir, acá veo solo uno y no hay más hidrógenos para que esa molécula pueda perder. Si refrescamos un poquito lo que estuvimos viendo en la presentación anterior con Erika sobre propiedades ácido-base, ¿sí? Erika les mostró este ejemplo, donde lo que teníamos era un equilibrio entre una cetona y la cetona protonada correspondiente. Este mismo equilibrio lo podemos trasladar a un aldehído, ¿sí? El grupo funcional es similar. Entonces, Erika lo que les contaba, acá mirábamos un poco los pKa, y lo que ella decía es que este equilibrio estaba totalmente desplazado hacia productos, ¿sí? Por lo tanto, para que esta reacción ocurra en el sentido de derecha a izquierda, voy a necesitar un medio ácido fuerte. Pero puede ocurrir. O sea, yo puedo en medio ácido fuerte protonar esta cetona para dar la cetona protonada. ¿Qué dijimos al comienzo de la explicación del proceso de oxidación? Que teníamos el agente oxidante, que era el cromo, pero también teníamos una solución acuosa ácida, con un ácido fuerte. Por lo tanto, este aldehído que obtuvimos en una primera etapa, en presencia de iones hidronio, puede sufrir una reacción de protonación. Que, si bien todavía no vimos grupos carbonilos, es la serie que viene,
pero podemos pensar simplemente en nuestro concepto nucleófilo-electrófilo. Este oxígeno tiene pares de electrones libres, pueden actuar como nucleófilos y atacar a estos protones que pueden actuar como centros electrofílicos. Entonces obtenemos nuestro aldehído protonado, que es lo que vimos acá. ¿Sí? Aldehído protonado, ¿sí? Si miramos un poquito este grupo funcional, si bien todavía no lo trabajamos, ¿qué tenemos? Este enlace está polarizado, un carbono unido a un oxígeno, ¿sí? A su vez este oxígeno está protonado, o sea que está más deficiente en electrones, por lo tanto este enlace está aún más polarizado y este carbono tiene una densidad de carga positiva aún mayor. Inclusive uno podría, si quiere, plantear estructuras de resonancia donde efectivamente sobre este átomo de carbono se genera una carga positiva, haciendo que ese centro sea muy susceptible de ser atacado por cualquier nucleófilo que ande dando vuelta. Y en particular, en este medio de reacción tenemos agua. O sea que el agua, si bien es un nucleófilo débil, puede atacar al carbono de este aldehído con la consecuente ruptura del enlace pi y ese par de electrones desplazarse hacia el átomo de oxígeno. Fíjense, lo que obtenemos es este intermediario, donde acá incorporamos la molécula de agua, obviamente ese oxígeno queda con una carga positiva porque está formando 3 enlaces, tiene muchas ganas, entre comillas, de perder ese protón, por lo tanto, la molécula de agua presente en el medio se lo puede llevar, recuperamos el hidronio inicial y obtenemos esta molécula, que si uno la mira es como si fuese dos grupos alcoholes unidos a un mismo carbono. Eso se conoce como hemdiol. Diol porque tiene dos grupos alcoholes y hem porque esos dos grupos alcoholes están unidos al mismo carbono. Pero ¿cuál es la idea acá? La idea es que el grupo aldehído que teníamos producto de la primera oxidación, lo transformamos en algo parecido a un alcohol. Entonces, si yo ahora miro esta molécula sí tiene dos hidrógenos para volver a perder y volver a oxidarse. ¿Sí? Entonces, si ese hemdiol sigue estando en el mismo medio de reacción donde había ácido crómico, va a ocurrir nuevamente la reacción de oxidación de la misma manera que ocurrió en la primera etapa. Par de electrones del oxígeno, nucleófilo, ataca al centro electrofílico, ruptura del enlace pi, desplazamiento de electrones, se forma el intermediario protonado, ocurre el ordenamiento, se restablece el doble enlace, este oxidrilo se lleva este protón, este par de electrones se desplaza hacia el oxígeno y se forma de nuevo un éster crómico, ¿sí? Con la diferencia que ahora este éster crómico contiene este grupo H, porque es uno de los OH que incorporó en la etapa anterior. Todavía no ocurrió el proceso de oxidación. Este éster crómico, en presencia de agua, puede sufrir de nuevo esa reacción similar a la E2, donde el agua abstrae un protón, este par de electrones se desplaza hacia este enlace, se pierde este grupo saliente y se forma un doble enlace carbono-oxígeno. Fíjense, el hemdiol perdió este hidrógeno negro en esta primera etapa y este hidrógeno negro en esta segunda etapa. Por lo tanto, sufrió un proceso de oxidación y efectivamente ahora lo que tenemos es un ácido carboxílico. Hidronios provenientes de acá y un cromito como en la etapa anterior que sigue reaccionando hacia cromo más 3. Entonces, fíjense que ese alcohol primario del cual partimos sufrió dos oxidaciones sucesivas. ¿Por qué eso puede ocurrir? La clave está en que no solo tengo el agente oxidante, sino que también tengo un medio acuoso, ácido, ¿sí? Para que pueda transformarse el aldehído que se obtiene en la primera etapa en el hemdiol correspondiente.
Entonces, en estos casos, un alcohol primario se va a oxidar a un ácido carboxílico y un alcohol secundario, como vimos, se va a oxidar únicamente a la acetona. ¿Por qué? Esta acetona, por más de que haya agua y sulfúrico dando vuelta, no puede seguir oxidándose, ya que este carbono no tiene más hidrógenos para que la reacción ocurra. Bien, vayamos al otro reactivo oxidante que mencioné inicialmente, clorocromato de piridonio o PCC. Como les decía, ya vimos un poco en el mecanismo anterior, la clave está en que en este reactivo no hay agua. Tenemos el agente oxidante, que es el trióxido de plomo, tenemos un medio ácido concentrado, tenemos una base y tenemos un solvente orgánico para disolver todo esto, pero no hay agua. ¿Sí? Entonces, eso ya les va a estar dando un indicio de que no va a poder ocurrir la segunda etapa de oxidación. No vamos a estudiar muy en detalle esto, pero la idea es que se forma un agente oxidante que involucra no solo el trióxido de cromo, sino que ese trióxido de cromo en presencia de ácido piridina genera esto que es lo que se conoce como clorocromato de piridonio. La piridina es esta que tenemos acá, es como si fuese un anillo bencénico donde uno de los átomos de carbono fue reemplazado por un nitrógeno. Este nitrógeno tiene un par libre, ¿sí? Por lo tanto esta especie puede actuar como base. En presencia de un ácido, reacción ácido-base, esto se protona, ¿sí? Y da el cloruro de piridonio, y esa especie en presencia de trióxido de cromo forma el clorocromato de piridonio más conocido como PCC. No vamos a entrar en demasiado detalle, simplemente sepan que esto ocurre. La clave de nuevo es que no hay agua. Entonces, alcohol primario en presencia de la especie que tiene el agente oxidante, par de electrones nucleofílicos, ataca al centro electrofílico y en este caso tenemos el cloro, buen grupo saliente, que se puede perder como anión cloruro. Se forma de nuevo ese intermediario que contiene el oxígeno protonado, ocurre un reordenamiento, este oxígeno con pares de electrones libres toma este protón, este par de electrones se desplaza hacia el oxígeno y se forma un éster crómico similar al que vimos en el mecanismo anterior. De nuevo, en esta primera etapa, aún no ocurrió la oxidación. Ese éster crómico, recuerden, en las reacciones anteriores reaccionaba con agua como base débil, acá no hay agua. Pero tenemos piridina, que recién dijimos es una base débil. Par de electrones localizados sobre el nitrógeno, puede abstraer este protón, este par de electrones se desplaza hacia este enlace, se pierde esta parte de la molécula como grupo saliente, y fíjense que se obtiene el aldehído correspondiente, hidronio, ion cromito, que evoluciona a cromo más 3. Fíjense que hasta acá el mecanismo es muy parecido, simplemente acá cambia un poquito porque tenemos ese cloro que puede irse como grupo saliente cloruro, y que en realidad la base que abstrae el protón es la piridina y no el agua. Bien, ¿cómo seguía el mecanismo de Jones? El mecanismo de Jones decía que este aldehído se podía seguir oxidando. ¿Por qué? Porque había agua, porque había hidronios y agua, este aldehído se protonaba, el agua reaccionaba con ese aldehído protonado, generaba el gendiol. Acá no tenemos agua, por lo tanto, en estas condiciones el aldehído no se puede seguir oxidando. A modo de resumen, entonces, con el reactivo de PCC, un alcohol primario se oxida al aldehído correspondiente y el alcohol secundario se va a oxidar a la acetona correspondiente. Van a ver en muchos libros o nos van a escuchar inclusive a nosotros hablar de condiciones fuertes de oxidación y condiciones más suaves. Eso está asociado a que en las condiciones fuertes de oxidación el alcohol primario llega hasta el ácido carboxílico, o sea, sufre 2 oxidaciones sucesivas, mientras que con PCC, condiciones suaves de oxidación, ese alcohol primario va a oxidarse únicamente hasta el aldehído. Bien, veamos esto con algún ejemplo o algún ejercicio de la guía. Les propongo que miremos el problema 9, donde tenía varios ítems.
en este caso voy a hacer dos, que me parecen interesantes, el ítem D y el ítem E. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es vamos a intentar plantear cuáles van a ser los productos de esas reacciones. Fíjense, tenemos esta molécula que contiene en un extremo un grupo aldehído y en el otro extremo un grupo alcohol. Y la hago reaccionar con trióxido de cromo, ácido sulfúrico y acetona. Si bien son levemente diferentes, estas condiciones se asemejan mucho a las condiciones del reactivo de Jones. ¿Por qué? Porque tengo el agente oxidante, tengo el medio ácido, tengo agua porque esto es una solución acuosa, la acetona estaría funcionando simplemente como un solvente para disolver todo eso. En realidad, lo que está disolviendo esa acetona es la molécula orgánica, ¿sí? O sea, el trióxido de cromo es sólido, ¿sí? Pero la molécula orgánica en una solución acuosa no se va a disolver fácilmente, fíjense que tiene 4 átomos de carbono, por lo tanto necesito algún cosolvente orgánico que ayude a esa disolución. Pero bien, la clave está en que en este medio de reacción hay agua. Por lo tanto, ¿qué sabíamos del reactivo de Jones? Condiciones fuertes. Los alcoholes primarios se oxidan hasta el ácido carboxílico. Y si tengo un aldehído, también se va a oxidar al ácido carboxílico. Por lo tanto, el producto que vamos a obtener, en este caso, es el diácido. Este alcohol primario sufre 2 oxidaciones, mientras que este aldehído sufre 1 oxidación y obtengo en ambos extremos el ácido carboxílico correspondiente. En el caso del ítem E, tenemos la misma molécula, pero ahora la hago reaccionar con trióxido de cromo, piridina y cloruro de metileno. Fíjense que acá, ¿qué es lo que me está faltando? El agua. Condiciones similares a PCC, condiciones suaves de oxidación. Alcohol primario se oxida al aldehído y el aldehído no se va a seguir oxidando porque no hay agua en el medio. Por lo tanto, en este caso, el producto de mi reacción va a ser el dialdehído. Esta parte de la molécula no reacciona y esta parte de la molécula sufre una única oxidación. Bien, entonces hasta acá podríamos hacer hasta el ejercicio 10 de la serie 4.